Y como escogió el hermano Ali, me pidió a mí que proviene del corazón del Señor. De verdad, yo no traigo nada más que hablar algo que proviene del corazón de Dios. Y como escogió el hermano Ali, me pidió a mí que todo estuviera el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia. Y el mensaje que le da a la iglesia de Filadelfia es de que Dios la va a guardar a la hora de la prueba que viene para el mundo entero. Y acuérdense que le habló el que tiene las llaves de David. Entonces los que me han seguido tienen que ver mucho. David fue una persona rechazada. David fue una persona que ni su papá ni su familia, nadie daba 5 centavos por él. Pero el Señor confió y lo levantó. Y la Biblia dice que aunque padre y madre me dejaren con todo, Jehová, ¿qué? Me recogerá. ¿Y qué es lo que se recoge? ¿Lo que está en el cielo o lo que está en el suelo? ¿Ok? Está en el suelo. Entonces dice, aunque padre y madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Entonces veíamos que cuando Dios lo recogió, el final de David dice, he aquí el ungido de Jehová, el varón que fue levantado en alto, el dulce cantor de Israel. Entonces el que lo tomó de abajo del suelo, ¿a dónde lo levantó? En alto. Entonces vengo a decirte que es el tiempo de la gente que te dice que no sirves, que no vales, que no puedes. Pues te vengo a decir que lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo inútil, es lo que Dios escoge para avergonzar a lo que se dice que es. Y entonces quiero desde ya dejarte en tu corazón, hermano, hermana. Muchos ven a los latinos. Hay gente, hermano, unas racistas que ven al latino, perdone, discúlpeme que le hable así, pero lo ven como una plaga, hasta como una maldición. Hermano, yo conozco gente que anda en los desiertos buscando a los inmigrantes, pero no para darles una botellita de agua. Y usted sabe que eso es cierto, pero también andan otros hijos de Dios que dan una botellita de agua, hermano. Pero lo que yo te quiero hacer ver es que te ven como una plaga, pero eso es lo que el diablo, que el Señor reprenda, ha puesto. Tú eres la respuesta de Dios, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Este país, por ejemplo, Estados Unidos, fue un país que mandó misioneros a nuestros países, que hombres fueron a dar su vida, que hasta los mataron, los apedrearon. Entonces ellos sembraron hombres llevando el evangelio allá, y todo lo que el hombre siembra, usted la cosecha. Hubo un avivamiento aquí que se fue por gente que la llevó allá para que usted y yo conociéramos a Cristo, pero ahora Dios lo trajo a usted para volver el avivamiento, porque usted es la respuesta de lo que un día se sembró. Así que denle un aplauso a Cristo y un gloria a Dios, que los lugares más callados se llaman cementerios. Entonces, guardados a la hora, yo quiero hablarte de abriendo nuestra ventana, pero con ropas dobles. Oiga, qué tema, también medio raro, ¿verdad? Abriendo nuestra ventana con ropas dobles. Entonces imaginémonos los hermanos ahí de ese estado frío. Está lo más crudo del invierno. ¿Qué pasa si abren la ventana así estando frío y se ponen en la ventana un rato ahí? ¿Qué pasa con esa helada? ¿Qué va a pasar al ratito? Que van a tener frío. Pero si dicen, es que quiero ver, que voy a abrir la ventana para ver cómo está afuera. Pero si está vestido de ropas dobles con un buen abrigo, ¿cuál es el problema? Pues yo quiero hablarte de que la iglesia, hoy más que nunca, necesitamos abrir la ventana, pero con ropas dobles. Así que levante su mano y dígale, Señor, háblame. Yo recibo tu palabra con mansedumbre para que la implantes en mi corazón y pueda dar tu fruto. Dígale, Señor, tu palabra dice que tú envías como la lluvia, la envías del cielo, cae a la tierra y llega y penetra al surco profundo y hace germinar la semilla. Así envías tu palabra para que sea prosperada para aquello que la envió. Ahora dile, yo recibo tu palabra para que lo que le enviaste, Señor, que prospere, que pueda producir al 100% en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mi congregación y en el lugar donde tú me has puesto, y que pueda producir al 100%. Amén. Bueno, entonces entremos. Una de las cosas más importantes es
tener no que lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice de ti. Hoy en la mañana con los varones hablábamos, hermano, de que todos miraban en David un bastardo, porque David era el hijo bastardo, era hijo de Isaí, pero un hijo de la calle, pues. ¿Usted me está entendiendo? Y como me dice una hermana en Dominicana, yo dije, hijo de la calle. Sí, hermano, pero la calle no pare. Lo que yo vengo a decirte es que lo despreciaban todos. Sin embargo, David, hubo un momento en que dijo, todos hablan mal de mí. David no podía entrar al templo a alabar, hermano, porque era hijo bastardo y la ley decía, no entrará bastardo al templo. Jamás pudo haber entrado. Y entonces el que no podía entrar donde estaba el arca, viene Dios y más adelante le permite que el arca se la lleve a su casa. Esa es la gracia de nuestro Dios, esa es la grandeza. Ese es el Dios que tenemos que predicar, hermano. El Dios que levanta, el Dios que no destruye, no derriba, sino levanta lo caído y lo levanta en alto. Entonces lo que yo quiero hablarte es que nosotros tenemos que tener visión de nuestra familia, pero no lo que el mundo dice. ¿Cómo tuvo David la verdadera visión? No lo que los hombres decían de él. Él tuvo la capacidad y pudo escribir un salmo que dice, mi embrión vieron tus ojos. O, en otras palabras, cuando yo fui formado, yo no soy producto de la casualidad. Todos dicen que yo soy hijo de fornicación, todos dicen que soy hijo de la calle y lo que sea. Pero eso es lo que ellos dicen. Pero yo vine formado de un plan de Dios. Y cuando mi papá engendró y mi mamá engendró Isaí en la mamá de él, en ese momento Dios vio su embrión. Vio cuando se juntó esa semilla con ese óvulo maduro y en ese momento vino la concepción, la vida. Los 23 pares de cromosomas formaron su ADN. Y si usted lee y estudia la palabra, ¿cómo era que me decías, Willy, que viste? Lo quiere decir envoltura. Envoltura. Y si seguir leyendo toda la parte ahí, dice, lo que tiene que ver es cadena de colores. Entonces, la cadena de colores es el ADN. Si usted mira el ADN, eso es como una cadena con colores. ¿Cómo pudo hace 3000 años una persona, un pastorcito de ovejas que no estudió en Harvard? ¿Me está entendiendo? Un pastorcito de ovejas que nadie hubiera dado nada. ¿Cómo pudo saber que su embrión lo vio Dios y que todo estaba escrito? En otras palabras, él entendió antes que la gente hablara, antes que dijeran que era un bastardo, antes que dijeran de alguien, ese es un ilegal, antes que dijera el hombre cualquier cosa, Dios vio tu embrión. El primero en verte fue Dios. El primero en hablar de ti fue Dios. ¿Cuántos dicen amén? El primero en pensar en ti. Entonces nosotros tenemos que, no lo que el mundo dice ni lo que yo digo, lo que Dios dice que soy. ¿Y dónde están los hijos y las hijas de Dios aquí? Ah, bueno, entonces ya estamos bien. Tenemos que tener visión para nuestra familia. Y me preguntan a mí, ¿qué es visión? Visión es ver donde otros no miran. Visión es darle valor a lo que todos desvalorizan. Visión es hacer algo que no sirve, que sirva. Por eso el visionario más grande se llama Dios, porque Él agarra lo vil, lo débil, lo inútil, lo menospreciado, lo que no es, y lo agarra para deshacer lo que se dice que es. El material que Dios escoge es lo que todos desechan, pero cuando estamos en las manos del alfarero, es el barro. Y fíjese que usted y yo somos el barro, somos vasijas de barro. ¿Dónde están aquí los que tienen los vasos de barro? De verdad. Pero que entendemos que tenemos un tesoro de Dios en vasos de barro. Hace muchos años, hermano, cuando yo me acababa de convertir, o que Jesús me convirtió, me entró y dije, yo voy a ver si el Señor me compara con ovejas. Y entonces tenía que ir a toda la parte a mi país. Entonces había una parte que se llama Cantel, que es de muchas ovejas y de lana y de toda esa zona fría. Y entonces cuando yo paraba y de repente me ponía a ver rebaños y a ver las ovejas, y las miraba aquí entre nosotros, que son medias bobas las ovejas. Fíjese que una oveja no tiene colmillos,
no tiene garras. Una oveja ni siquiera corre como un venado. Entonces necesita de un pastor. Y diga, entonces yo necesito de un pastor. Diga, amén. Pero también barro. El Señor nos compara con barro. Y entonces me paré en una alfarería. Y fui con una persona y estaba trabajando el barro y le digo yo, queriendo, ¿me permite verlo? Yo solo, porque la Biblia dice que me compara con barro, ¿puedo ver cómo trabaja? Está bien, usted haga lo que usted quiera, yo estoy trabajando. Y le digo, ¿y el barro dónde lo consigue? En una cantera, me dijo, en un lugar que antes era mía, pero la tuve que vender por una enfermedad de mi esposa. Y caro que me sale el barro. Y le digo yo, ¿y por qué no agarra cualquiera de ahí? No, me decía, es que el mejor barro para hacer la mejor alfarería es el que sale de una cantera donde ese barro ha pasado con raíces durante años o cientos de años, y entre más apesta el barro, la arcilla, ese es el mejor. Entonces, si alguien aquí, hermano, en el nombre de Jesús dice, yo era un gran pecador, apestaba a pecado, pues te vengo a decir que lo apestoso lo vuelve Dios bueno. ¿Quién le da valor al alfarero? ¿Qué al barro? El alfarero. No, yo no voy a hablar de eso, hermano, pero lo que vengo a decirte es que hay que tener una visión de parte de Dios para tu familia, no la que el mundo quiere, porque ahora todo esto de la pandemia ha distorsionado la familia. Usted mira que los niños, nosotros sufríamos de ver niños que no podían ni abrazar a su abuelo, a su abuela, distanciados. Ahora, ¿cómo es que se llama el síndrome este que se está viendo en los niños, como el hijo de Noelia? La generación COVID. ¿Sabe cuál es la generación COVID? Niños que han estado y no han tenido contacto con otros niños, sino aislados. Nosotros conocemos uno que es un australiano casado con una dominicana y está en Australia, es bien. Y el niño nació, creció, pero nunca ni siquiera sus abuelos, nada, solo por qué sé yo, por el celular o lo que fuera, pero no tener contacto. Y él no sabía que existían otros niños. Y cuando ahora se fueron a Dominicana, van a estar un tiempo allá, él no entendía que habían otros niños y no podía tener contacto. Y a eso le llaman generación COVID, porque el diablo está robando hasta la expresión. Por eso cuando usted adore, usted alabe, siente que somos un cuerpo, hermano. ¿Cómo no me voy a yo sentir agradecido de estar aquí? Que Dios bendiga al hermano Ali, hermano, de verdad, y a todos los organizadores de esto. Pero yo me siento bendecido solo de ver a mis hermanos que nosotros crecimos en el Evangelio y aquí estamos, hermano. Entonces hay que tener una visión, pero no la que el mundo tiene, porque el mundo lo que quiere es dividir a la familia, destruirla, aislada, cada quien en su mundo. Fíjese que un aparatito que se hizo, primero era BlackBerry, y el BlackBerry era texteando para que gente que estuviera lejos tuviera contacto y se sintiera cerca. Y qué curioso que el diablo cambió. Ahora gente que está cerca y está chateando con la abuelita de Batman y no puede hablar. Se acabaron los amenes. Entonces yo quiero abrirte, diga conmigo, abriendo la ventana, pero con ropas dobles. Hermano, el mundo está en un invierno terrible. En un invierno como nunca se ha visto, y entonces el amor de muchos se enfriará. Dígame. Entonces, ¿y cuándo es que se enfría una persona? ¿En verano, en el calor o en el puro frío? Estamos en la noche más terrible, estamos en el invierno más grande, y por eso mira que el amor de muchos se ha enfriado. Entonces, fíjese que dice Proverbios 31:10. Y Proverbios 31:10, yo sé que lo han oído y las hermanas dirán amén. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Pero esa mujer, si bien puede ser representativa de una mujer física, esa es representativa de la iglesia. La iglesia tiene que ser la mujer virtuosa, la iglesia virtuosa. Y entonces voy a agarrar una prédica de mi esposa. Mi esposa decía, mujer virtuosa. Pero oiga, ¿cuál es la clave para que la mujer fuera virtuosa o la iglesia sea virtuosa? Ahí dice, porque su estima sobrepasa, ¿a qué?
a las piedras preciosas. ¿Qué quiere decir eso? Que su autoestima, ella entiende que vale más que oro, más que plata, más que diamantes. Entonces, ¿dónde comienza una iglesia? ¿Dónde comienza un cristiano? Cuando entendemos que tú y yo no valemos cualquier cosa. Tú y yo valemos más que todo el oro, más que toda la plata. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Entonces, tu autoestima, tú eres un hijo, una hija, puede haber problemas, lo que quiera, pero tenemos al Dios Todopoderoso que te dio la gracia de ser su hijo, ser su hija. Entonces, esa mujer virtuosa sigue diciendo que representa a la iglesia. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia. Así que viviera en el estado aquel frío. Oiga pues, no tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque toda su familia está vestida ¿de qué? De ropas dobles. Entonces, hoy más que nunca, en este invierno, tenemos que vestir a nuestra familia de ropas dobles. Diga amén. Amén. Y me va a decir, ¿y cuáles son las ropas dobles? Pues una de las ropas es, hay un orden, porque aún dice, honra a padre y madre para que todo te vaya bien. Hay un cubrirse de los padres, hay un cubrirse, porque usted sabe que uno tiene una cobertura inmediata, que son los padres. Pero también hay coberturas espirituales. Diga amén. Amén. Es una ropa. Pero la otra es la cubierta del Señor. Es la cubierta que incluso el amor cubre faltas. Es el Señor. Entonces, ¿dónde están los que queremos estar vestidos de ropa doble? Ah, ya me está entendiendo usted. Es que el invierno ya está, hombre. No me estoy refiriendo a lo físico, estoy refiriéndome a lo que está pasando en el mundo. Y por eso cada vez se está enfriando más la situación, la gente más fría. Y dice el verso 25, oiga, esto es figura de la verdadera iglesia que entiende su valor en Cristo. Fuerza y honor son su vestidura. ¿Y se ríe de qué? ¿Se ríe de qué? Entonces la verdadera iglesia tiene que reírse de lo que viene. Dígame. Todo el mundo, que viene esto, que viene el otro. Espérenme, déjeme contarle. Un hermano que vivía en un estado de Estados Unidos muchos años, logró por fin sus papeles. Y usted sabe que cuando alguien logra sus papeles, lo primero cuando puede, ¿qué hace? Pues va a ver a su familia. Y entonces él llegó y la familia le dice, espérate, estamos viendo una serie. Y yo no sé qué serie era, pero parece que era esas series que mucho, así muy emocionante, ¿verdad? Y el capítulo, entonces estaba, espérate, que estamos viendo tal serie. Y dice, esa yo ya la vi, porque allá donde yo estoy, ya la dieron. Ya sé el final. Y le dice el papá y todo, cuidado si nos cuenta. Porque nosotros queremos ir capítulo a capítulo. Y entonces faltaban algunos. Y él se sentaba a ver y miraba que su familia tronándose los dedos. Y él riéndose porque ya sabía el final del capítulo. Y todos nerviosos y todos, hermano, ansiosos, tensos de ver. Y él se reía porque sabía el final de la serie. El mundo no sabe el final de este capítulo ni el final de esta serie, pero usted y yo sí. El final de este capítulo para muchos es que vamos a ser arrebatados. La buena noticia, dígame. Y si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Y ahí, entonces, ¿eres de los que te ríes del porvenir? ¿Eres de los que te ríes en lugar de llorar? Y cuando el enemigo te está atacando, ríete. Y comienza tu día estableciendo un propósito. Este es el día que hizo Jehová. Me alegraré, me gozaré en él. Entonces comienza tu día alegrándote. Y usted me dice, hermano Fernando, ¿y todo el día es alegría para usted? No, yo lo comienzo así. Yo de verdad comienzo mi día levantando. Lo primero que digo es, este es el día que hizo Jehová. Me alegraré y me gozaré en él. Y cuando el enemigo quiere hacer cualquier cosa, diablo mentiroso, no me vas a quitar mi gozo. Me río porque ya el Señor te venció. Ríete. Pero entonces, ahora viene la parte principal.
El verso 25 después dice que se ríe de lo porvenir porque ya conoce el final del capítulo. A ver, ¿cuántos conocen el final del capítulo que viene y el final de la serie? Porque la Biblia nos lo dice todo. Entonces 26 dice, abre su boca con sabiduría. Porque cuando uno tiene ropa doble y tiene conocimiento, vas a abrir tu boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Vamos a ser clementes y vamos a tener palabra para la gente en el nombre de Jesús. Y no vamos a ver qué tan pecador sea, porque por grande que era el pecado de él o por grande que haya sido, más grande es el amor y la misericordia de Dios con nosotros. Ok, perdóneme, ya estoy arrancando. Considera los caminos de ¿qué? De su casa. La verdadera iglesia, los hijos de Dios, tenemos que considerar nuestra casa. Yo no sé si usted es de los que dice o anhela y lo declara, yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces me van a decir mucho, pero hermano, y mi casa. Yo conozco personas que de corazón tienen sus hijos, sus hijas, pero se han apartado. Y están incluso haciendo o han hecho cosas horribles que diría. Y entonces el papá, la mamá, lo primero es que el diablo acusa y comienzan a decir, pero ¿qué fue lo que hice si yo traté de hacerlo mejor? ¿Qué fue lo que hice? Pero si yo sembré, iban a la iglesia, yo traté aún con mis defectos, pero traté. ¿Y por qué fue a parar mi hijo, mi hija en drogas o en lo que fuera? ¿Duele o no duele a un papá que un hijo o una hija se le descarríe? Pero a quien esté en esa situación, te vengo a decir que el Padre Dios te entiende. Porque un día el Padre Dios, en Isaías 5 dice que el Padre Dios, oiga lo que hizo el Padre Dios, dice, tenía el Señor Dios una viña, el Padre, y mandó a ponerle cerco, le quitó las piedras, le puso vides escogidas, uva. Le puso vides escogidas, le puso un lagar, le puso agua, le puso una torre para vigilar. Tenía todo lo que estaba. Y sin embargo, queriendo que diera uvas buenas, dio uvas silvestres, uvas amargas. Y le decía yo, las uvas amargas, las uvas silvestres, ¿sabes? Para lo único que sirven, para vinagre. Y eso fue, por eso es que a Jesús antes de morir le dieron vinagre mezclado con hiel. ¿Qué sentiría? Era el corazón de Dios Padre diciendo, yo hice, mi viña es Israel, les di lo mejor y miren dónde están. Fíjense que cuando uno va a Israel, el 14% cree en Dios y el 86% de la población no. Todos piensan, judíos, momentito, religiosos, pero realmente el 14% cree en Dios y el resto, el 86% no. Aunque usted no lo crea. ¿Cuál cree de todo el Medio Oriente y de toda Europa el lugar donde el desfile gay y la parte de pecado más grande existe? En Tel Aviv, en Israel, aunque usted no lo crea. Entonces, ¿qué sentirá Dios? Pero entonces, ¿qué más se podía hacer? ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Entonces, habla de la viña, del vino rojo. Y la viña del vino rojo te habla de que un día tenía que venir la vid verdadera. ¿Quién dijo yo soy la vid verdadera? Cristo. Y es su sangre preciosa. Ahora lo que es por medio del Hijo, en el nombre de Jesús, que lo endereza, lo torcido, lo endereza. Hermano, preocúpate de tu casa. No comas el pan de balde porque Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Entonces yo quiero que usted mire ahí. No tiene temor de nieve por su familia, porque toda su familia está vestida ¿de qué? Ahora déjeme explicarle. Cuando viene la primavera, hermosa, que salen las flores y que sale todo, ¿verdad que las aves y los animales se procrean en primavera? ¿O es en el invierno crudo que se procrean? No, todas las aves para unirse es en primavera. ¿Por qué? Porque tienen un buen clima, una abundancia de todo en primavera. Pero te tengo una noticia. ¿Sabías que el Señor no nos compara a nosotros ni con gallinas, ni con cualquier cosa? Nos compara con águilas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. A ver, levante sus manos. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
tendrán nuevas fuerzas. Te compara con águila. ¿Pero por qué? Porque el águila es uno de las pocas aves que cuando está llegando noviembre, la pareja hacen su nido. Y entonces en pleno, mire pues, ahí está, usted me dice, pero ¿y qué es eso, hermano Fernando? Ahí está, en pleno invierno están los huevos, después llegan el macho y la hembra, porque por cierto, son los dos los que incuban, uno primero y otro después. Dígame. Amén. Qué tremendo. ¿Alguien aquí viene de un campo que las gallinas ponían huevo en un nido? ¿Alguien? Ok, y cuando ponían huevo, ¿verdad que los huevos, si uno se los quería comer, estaban limpiecitos o con heces fecales de gallina? ¿Por qué? Porque la gallina, el gallo la corretea. Ok, y entonces ella sabe que tiene que hacer su nido. ¿A quién le toca hacer el nido? Al gallo. ¿Quién es la que hace el nido? La gallina, y lo hace en el suelo. Fíjense, ¿a quién le toca incubar 21, 22 días, no sé cuántos, que tarda en echarse sin comer? Por eso ustedes después las mira que ni pesan, porque si se levantan los huevos se engüeran, o sea, se pierden. ¿Y el gallo? Bien, gracias. ¿Qué crimeado? Correteando otras gallinas. Entonces muchos, a la hora de que nacen los pollitos, ¿quién entrena a los pollitos? ¿Quién les da el training de hacer así para buscar? ¿Quién? El gallo. Entonces muchos venimos a Cristo y todavía podemos tener el modelo del gallo, que ni siquiera cuidamos a los hijos ni les enseñamos. Se acabaron los amenes. Pero el Señor nos compara con águilas. ¿Dónde están las águilas? Aquí levante la mano, hombre. Es que lo que va a oír ahora es algo especial. Pues te quiero decir que las águilas son los únicos que tienen que ellos en pleno invierno no les importa, porque sus polluelos son engendrados en invierno, incubados, y en pleno invierno nacen. Entonces ahora la pregunta que muchos me hacen a mí y me dicen: pastor, ¿por qué me tocó ahora tener niños en este tiempo? ¿Por qué me tocó tener nietos en este tiempo? Porque hay lugares, hermanos, donde, oiga, ni los nietos ni los abuelos nunca han podido abrazarse. Nosotros teníamos casos allá de gente que lloraban, hermano, y a veces los ponían, usted hasta vio quizás, que se metían en una como bolsa plástica, y los abuelos y los niños allá para poder abrazar, aunque sea la bolsa plástica. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque viene una simiente que, si la cuidas, van en el invierno de este mundo, si sabes, van a ser como las águilas. Dígame. ¿Y por qué? Porque en pleno invierno, la mayoría de animales, hay una cantidad de animales que mueren por el frío y aún se quedan congelados, y el águila lo único que hace es andar así, chum, chum, chum. Mira, alguno que está por ahí se lo caza, pero otros que se murieron y se quedaron congelados, ella solo está esperando y logra ver: ya hoy voy a comer alce. Un alce que murió y tiene mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo es que come más el águila? En invierno. Dígame. En invierno es cuando más le consigue a sus hijos. Entonces, en este invierno, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Morirte de hambre? O si eres águila, en el nombre de Jesús, que los tuyos van a ser protegidos y grandes. Durante años, hermano, estudié las águilas. Créame que la primera vez que prediqué hace 42 años de las águilas, y mi esposa y yo tuvimos la bendición, dentro de los muchos, de ir a Alaska y verlas en lo natural, ver como los salmones y toda la cuestión, y ver, pero aparte de eso, y sabe que el águila, a la hora de la tormenta, ¿qué hacen las gallinas? ¿Qué hace cuando comienzan los relámpagos y comienzan los truenos y comienza a llover? ¿Qué hacen las gallinas? Se esconden. ¿Y dónde tienen su nido las gallinas?
Generalmente en el suelo. Las águilas no hacen su nido en el suelo, lo hacen en el pico más alto, en la roca más alta. Su casa la edificaron sobre la roca. ¿Qué es la roca? ¿Por qué te compara con águilas? Porque a la hora que viene la tormenta, el aire caliente, porque para que haya tormenta, usted sabe que es un fenómeno que el aire caliente sube y como pesa menos, sube en corrientes, llega allá y forma todo el proceso de lluvia. Entonces, lo que hace el águila es, viene una tormenta, viene esto, y lo que trata de ver es dónde está subiendo el aire caliente. Y entonces lo que hace es que se mete en la corriente de aire caliente. Y se pone, y el aire caliente pesa menos. Por eso es que los globos se elevan. Y entonces lo que hace ella es que el calor solo se pone así y tranquila. Y la misma corriente de aire la pone sobre las nubes. Mientras las águilas, mientras las gallinas a la hora de la tormenta se esconden. La tormenta lo que hace es que las águilas se eleven y se pongan encima de las nubes. Denle un aplauso al Señor. La mentalidad. El Señor nos comparó con águilas. Ropa doble. Entonces yo vengo a hablarte de parte de Dios que hay que abrir la ventana, ya me va a entender. Hay que abrir la ventana pero con ropa doble. Hoy nuestras familias necesitan, hoy hay que enseñarle a la fe, aproveche a los niños, a hacerlos fuertes. Porque este mundo todos dicen está difícil, sí. Pero recuérdense que fue Dios el que programó que fueras mamá en este tiempo, o papá en este tiempo, si lo eres, o abuelo en este tiempo. Porque Dios sabe que tú no eres gallina, tu naturaleza es naturaleza de águila. Entonces yo no quiero entrar en mucho detalle, hermano, porque ¿qué le gustaría hacer de esas dos? ¿Águila o gallina? ¿Dónde está tu casa? ¿En el suelo? ¿O en la roca más alta? ¿Donde solo está más alto Dios? Fíjese que la gallina, y usted lo sabe, que cuando uno va, por ejemplo, a lugares, a campos, a lugares así, y andan las gallinas sueltas, allá en nuestra tierra pues todavía, y anda una gallina suelta y uno va en un carro, y de repente la gallina sale, ya va pasando por el otro lado, pero oye el carro, ya va llegando al otro lado, y se pone nerviosa, ¿y qué hace? Se regresa, ¿y qué le pasa? Caldo de gallina. ¿Usted me está entendiendo? El águila no cacaraquea. El águila cuando se eleva emite un sonido similar que le da miedo a todos. El águila tiene una alabanza y una adoración que le da miedo al enemigo. Mientras a la gallina las culebras se comen los huevos. Hay culebras, hermano, la mazacuata, o sea, un tipo de pitón aquí, allá en las selvas, en nuestro país, la mazacuata, y se traga a las gallinas. Hasta los perros se tragan. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero jamás podrá tocar ni un huevo ni a un águila. Porque las águilas no hacen en el suelo, sino allá arriba. Y la serpiente es de sangre fría y no puede llegar a esos lugares, se moriría. Así que si tu casa está en la roca, no te la puede tocar la serpiente. Pues, como están ustedes muy callados, es que, perdón, voy a hablar ahora aquí. ¿Hay mexicanos aquí? Levanten la mano. Ustedes tienen una doble responsabilidad. Porque hasta en el escudo les puso un águila. ¿Y qué se está comiendo el águila? Una serpiente. Entonces fíjese que la serpiente se come las gallinas, pero el águila se come a las serpientes. ¡Ay, no le tengan miedo! Por eso es que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. A ver, levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Bueno, entonces ya me emocioné, pero ahora viene, ¿qué tiene que ver la siguiente diapositiva? Me entendió que las águilas en invierno, en pleno invierno más crudo, es cuando empollan y sus polluelos, porque ahí es cuando ella caza más y ellos son fuertes y están acostumbrados a todo clima, a todo terreno.
Diga amén. Entonces, ¿y qué está ahí? Ok, de este lado primavera, todas las aves, mire, allá la palomita con aquella enamorando a la otra porque era primavera, las flores, todo muy lindo. Pero usted me dice, ¿y esto que está aquí, hermano Fernando, qué es? ¿Sabía usted que el único árbol que en invierno florece, cuál cree? El almendro. El único árbol que en pleno invierno, imagínense que usted está en ese estado de los hermanos allá con un frío terrible y tuviera un árbol de almendro y sale al patio que todos los árboles están pelones, todos los árboles están que no hay nada y encuentra un almendro, hermano, lleno de flores con y hasta aquí hice esa foto de que está con hielo, mire, fíjese qué tremendo, y el olor de la flor del almendro y en aquello donde no hay nada, el único árbol que florece es el... Yo te bendigo para que seas almendro. Y en este invierno, mientras todos están pelones esperando, tú ya florezcas. Y el que florece primero fructificará primero. Esas son cosas que Dios dejó por medio de la naturaleza para que entendiéramos. Pero entonces usted me dirá, almendro. ¿Y dónde aparece el almendro tan importante en la Biblia? La vara de Aarón era una vara de almendro. ¿Y dónde metieron la vara de Aarón? Las tablas de la ley, un poco de maná. ¿Y dónde metieron la vara de Aarón? En el arca. Dentro del arca estaba y era un almendro, porque a la hora de que floreció, dice que mandó retoños, flores y almendros. O sea que era un árbol de... ¿Por qué el almendro? ¿Dónde están los almendros aquí? Hermano, es tiempo de florecer, hombre. Es tiempo de esperanza. La gente diciendo no se puede. Y que todo el mundo, espérate un momentito. Si nosotros tenemos a Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no que estemos pasando, hermano. Es que hemos aprendido que nuestra economía no depende de las circunstancias, sino del Dios que está encima de las circunstancias. Eso es creer la Biblia en lo práctico. Entonces, hermano, ahora viene la segunda parte del mensaje, que si se perdiera esto, se lo perdió todo. Usted sabe que Hebreos 11:7 habla de héroes de la fe. O sea, gente que le creyó a Dios. ¿Dónde está la gente que le cree a Dios aquí? Y si yo te preguntara, ¿qué entiendes por fe? ¿Alguien me dice qué es fe? A ver, dígame, ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. Hebreos, acaba de citar el hermano, la parte de Hebreos, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con todo respeto, hace años yo creía lo mismo antes de llegar a Dominicana. Si fueran 100 puntos, sacabas 33.33. Porque solo leemos Hebreos 11:1 y no leemos que por la fe dice que Abel edificó un mejor altar a Dios. Entonces no se quedó solo con creer algo que no era certeza, sino actuó. Dice que por la fe Noé le creyó a Dios cuando fue advertido acerca de las cosas que no se veían y oiga, actuó. ¿Y cuál fue su actuar? Dice que con temor preparó el arca. ¿Pero para qué preparó el arca? Léalo. Para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero. Entonces, fe no solamente es creer, fe es creer, actuar y confesar en lo que has creído. Aquella mujer tenía flujo de sangre. Y flujo de sangre por 12 años. ¿Y usted se imagina esa anemia crónica que tenía esa mujer? ¿Usted se imagina lo terrible, lo rechazada? Porque era una mujer inmunda. Si ella se sentaba en un lugar y alguien se sentaba en ese lugar, era inmundo. Ella no podía estar en lugares públicos. Ella no podía ir al culto, ni a la sinagoga, ni a nada. 12 años condenada a eso. Pero un día vio que Jesús estaba en medio de la multitud. Y quizás alguien le había contado que Jesús sanaba. Y entonces tuvo y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿seré qué? Sana. Entonces tenía la primera parte de la fe. Creía algo que no era, como que si fuera, si tan solo lo toco. Pero ¿y si se hubiera quedado afuera? Entonces actuó, se metió entre la multitud. Y dice que por debajo
arrastrada, le tocó el borde del manto. Y cuando le tocó el borde del manto, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y todos, ¿y cómo dices quién te toca? Si no estás viendo que la gente te agolpa. No, yo no estoy hablando de eso. Es que alguien me tocó con fe y virtud salió de mí. ¿Dónde está la gente que quiere tocar a Jesús con fe? Ahora, pregunta. ¿Sabía Jesús quién lo había tocado? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué dijo, quién me tocó? Para que ella viniera y dijera, fui yo, Señor, que cuando te toqué inmediatamente fui sana. Porque ahí está la fe. Creer, actuar y confesar en lo que has creído. Entonces mucha gente dice, yo tengo fe que Dios puede darme mi trabajo. Comienza a buscar, a tocar. Yo tengo fe que Dios puede darme mi casa. Comienza a ahorrar, comienza a hacer. Porque si quieres ver cosas que nunca has visto, atrévete a hacer cosas que nunca has hecho. Entonces Él preparó un arca para que sus familias se salvase. Tú y yo tenemos que pedir cuál es el plan. No todas son las familias. Tienes que pedirle a Dios la guianza. ¿Qué puedo hacer para salvar a mi casa? Porque, ok, qué lindo que nos vamos y qué lindo nosotros, hijos de Dios. ¿Y tu familia? Todos son cristianos. Porque hay gente aquí que tiene familia que ni en Dios cree. Hay otros que creen a saber en qué. Entonces tienes que elaborar, pedir cuál es la fe, cuál va a ser para que mi familia pueda entrar. Y entonces cuando nosotros comenzamos a predicar esto, comienza a pedirle a Dios directrices. Y las directrices están basadas en tu don, en tu talento, en tu habilidad. Y una hermanita ahí, hermano, que era tremenda cocinera. ¿Dónde están las mujeres que cocinan bien aquí? ¿Dónde están, de verdad? Bueno, vamos a ver si es cierto algún día. Bueno, Dora, ya yo sí testifico que esa mujer cocina bien. Pero fíjese que aquella mujer oyó y sus hijos eran paracaidistas todos los domingos. Llegaban con las esposas, con los hijos a la casa a comer porque ella cocinaba y ella con tal de tener a todos sus hijos, ella les cocina. Entonces yo le dije, bueno, está bien, pero ¿por qué no utilizas un día antes de la comida de hablarles quién eras tú? Que de niña, el hambre que aguantaste, cómo los tuviste que criar, los momentos que tuviste ver a Dios. Se burlan de tu fe, pero no ven que a ti hay un Dios que te ha provisto y que te ha guardado y te permite hoy tener una bendición, porque la bendición grande es que veas a los hijos de tus hijos alrededor de tu mesa y que tu mujer sea como la vid y tus hijos olivos verdes. Entonces, háblales y cuéntales, testifícales los momentos en los cuales estuvieron enfermos y te ríen de tu Dios y que tú no tenías ni para medicina y oraste y los sanó. Testifica. ¿Ok? Aquella mujer siguió la directriz. Les preparó no sé qué plato y les dijo, bueno, ya está preparado. Y usted sabe que ya estaba comenzando el olorcito. Y les dijo, pero aquí no se come hasta que ustedes no me oigan. Siéntense, porque el que no se siente no come. Ahora yo les voy a contar que ustedes se burlan de mí, del Dios que he creído, pero ustedes no saben el Dios que yo he creído. Hubo momentos en los cuales en mi casa no había que comer y mi mamá, que era una creyente, oraba por los platos vacíos y Dios mandaba provisión de donde fuera. Hubo momentos que tuve que poner las manos sobre enfermos porque estábamos pasando. Hubo momentos en los cuales nunca les faltó educación. Ustedes no saben lo que yo tuve que hacer, pero Dios me dio la fuerza. Y hoy se burlan ustedes de que soy creyente y dicen fanática, bendito fanatismo. Porque me gusta aquella camiseta que llevaba una cosa que llevaba uno que decía aquí adelante, loco por Cristo. Y él andaba así con loco por Cristo. Y todo el que lo mira, loco por Cristo, loco por Cristo. Pero atrás, cuando él pasaba, decía, ¿y tú por quién? ¿Dónde está la gente que le para un aplauso a Cristo? Prepara, pídele a Dios, ocúpate de tu casa. Entonces ahora veamos el modelo de Noé, rápidamente, porque usted me va a entender que no son mensajes convencionales. Son mensajes que tienen una directriz para que tu familia se convierta a Cristo. Si creemos que Cristo viene, qué lindo que se vayan con nosotros. Que podamos tener la bendición, hermano, porque no hay bendición más grande. Mire, a mí me puede decir usted lo que quiera, pero yo le miraba la cara a Willy ahí.
Cuando miraba al hijo ahí, yo le miraba, ok, todos oíamos lindo y toda la cuestión. Pero esos papás, ¿qué sentían ahí? Yo ya lo oía gritar, ¡ese es mi hijo! Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. El anhelo de Dios es salvarte a ti, pero también a tu familia. Diga amén. No, hermano, yo no lo creo, que eso fue un rema. El carcelero de Filipo, creyó él y toda su casa. Creyó Crisóstomo y toda su casa. Entonces vemos que Dios puede salvar a toda tu casa, ¿sí o no? Entonces dice que le digo, entra tu casa en el arca, porque en ti he visto justo delante de mí en esta generación. No era justo y lo vio Dios, y porque era justo y le agradó, salvó a la familia, le dio el plan cómo hacer el arca y salvar a su familia. Entonces dice, harás el arca, y no voy a hablar de 3 compartimentos. El arca tenía 3 pisos. ¿Cuántos pisos? 3. Y el arca tendrá, oiga pues, las medidas: 30 codos de ancho. No, 30, perdón, de alto, que entre cada piso eran 30 codos. Luego le dice 50 codos de ancho y 300 de largo. ¿Cuántas medidas eran? 3. ¿De qué te habla? Que en el plan de salvación estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planeó salvarte. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Padre planeó. El Hijo ejecutó el plan. Diga amén. Y el Espíritu Santo lo reveló, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que si usted lo llama Señor, dele un aplauso al Espíritu Santo. Entonces le dice, pero siempre hablamos que el arca tenía una sola puerta. ¿Y esa puerta a quién representa para salvarse? A Cristo. Pero hemos perdido que ahí dice, y harás el arca y le pondrás una ventana, harás al arca. Y la acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo, segundo piso y tercero. Todo era en 3. Pero el arca no tenía solamente puerta. El arca tenía una ventana. Entonces yo he oído predicar de la puerta 1000 veces, pero no que el arca aparte lo que tenía era una ventana. ¿Y para qué sirvió la ventana? Cuando 40 días y 40 noches llovió, y aquello pasaron 6 meses, hermano, pero Noé, ¿cómo podía saber lo que estaba pasando afuera? Entonces dice que la ventana sirvió para abrirla. Y abrió la ventana y le dijo, toma contigo todo alimento que se come, almacénalo, servirá de sustento para ti, para ellos. Ok, la familia estuvo más de 180 días el arca en lo que se secaba. Pero entonces dice, Génesis 8:6, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Cuántos días después de que marcó Dios un punto? 40 días. ¿Cómo se le llama a la pandemia esto? Cuarentena. Aunque usted no lo crea, estaba en cuarentena con su familia. Pero el arca tiene una puerta, pero también tiene una ventana. Tiene window. Yo sé que nos reímos cuando oímos eso. Pero usted sabe que uno de los hombres más ricos en el mundo, Bill Gates. ¿Ha oído usted hablar de Bill Gates? Bill Gates es uno de los hombres más ricos. ¿Pero qué lo hizo rico? Bueno, que nada menos que es el dueño del sistema operativo, el DOS y todo lo que es Windows y todos los sistemas operativos de las computadoras y todo. Y él los fabricó, él los inventó. Fueron un par de muchachos en un taller que comenzaron a idear, porque antes abría una ventana y ay Dios, hermano, para buscar otra cosa tenías que volver a cerrar y volver a abrir. Entonces dice que ellos estaban pidiéndole que hubiera algo y de repente oyeron como que hubo un accidente enfrente.
Y al oír el accidente se fueron a la ventana de donde ellos estaban y comenzaron a ver enfrente. Pero ¿qué es el que chocó? Parece que el que le chocó el carro al otro era un ladrón que se había robado el carro, y salió el ladrón corriendo y se metió, huyendo a la policía, se metió al patio de ellos. Entonces ya no podían verlo por aquí y se fueron a otra ventana para ver al ladrón que pasaba, y el ladrón se saltó y lo vieron, pero el ladrón se metió por atrás. Y entonces se fueron a la ventana de un bañito que tenían para ver qué había pasado con el ladrón, si lo atrapaban o no. Entonces ahí Dios les explicó que si ellos estaban solo adentro, viendo adentro al problema, pero que en su casa había Windows, y ahí surgió el sistema operativo. ¿Y quién no conoce Windows? Díganme. Entonces lo que yo quiero hacerte ver, ayúdame, porque viene la parte principal. El arca tiene una puerta. ¿Cuántos ya entramos por esa puerta? Pero me ayudas si le dices al de la par, pero el arca también tiene ventana. Y la ventana hay que abrirlo en el momento más difícil, en el momento álgido, cuando uno no sabe qué va a pasar. Y entonces dice que cuando él abrió la ventana, porque aquí dice, abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo. Oiga lo que hacía el cuervo. Ay, gracias, hermano. Dámeles que es la cosita aquí de esto, ¿verdad? Si no me regañan, hermano. Me regañan, hermano. Me dijo, ten cuidado. Pues fíjese, hermano, que envió un cuervo. Entonces abrí la ventana. ¿Qué comen los cuervos? Carroña, animal, carne podrida y lo que sea. Entonces él abrió y salió el cuervo. Y el cuervo estuvo yendo y volviendo feliz, porque cuántos animales flotando que se habían ahogado y podridos, y el cuervo y regresaba bien. ¿Y qué hacía? Hasta contaminar el arca. Dígame. Porque abrió el arca en la ventana, pero la ventana, en el propósito de Dios, no estaba a mandar un cuervo, pero él por lento mandó al cuervo. Entonces le estaba contaminando. Entonces hay un montón de gente que dice, en esta pandemia y en todo esto, yo estoy abriendo la ventana para oír los correos chismosos. Y sus correos, y que te dan miedo, y que te dan pánico, y que te dan, hermano, yo trabajé para una compañía farmacéutica, yo trabajé para empresas, y muchas veces, aunque no le decían a uno quería desprestigiar un producto, solo levantaban algo, hermano, y lo hacían, y lo acababan. Aunque usted no lo crea. Entonces lo que quiero hacerte ver es que hay un montón de gente abriendo el arca, pero lo que están mandando es al cuervo que entre, y malas noticias, y que dicen esto, y que va a pasar aquí, y comienza uno a oír, y comienza hasta a sentir el miedo. Se acabaron los amenes. Envió también, después que al fin dijo, este cuervo solo lo que me trae es mal olor, porque come carroña, me está contaminando. Al fin tuvo la virtud y envió también, decía, ¿quién? A una paloma. ¿Y a quién representa esa paloma? Al Espíritu Santo. Y va a ver que dice, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, envió la paloma. Y esperó aún 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Entonces la paloma ya le trajo. ¿Y qué trajo la paloma? Dice que la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí traía en la hoja, traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Usted sabe que el olivo representa la unción, el aceite de oliva, la unción. ¿Quién era el ungido? ¿Quién era el olivo? Cristo. Entonces el Espíritu Santo, que era una figura de la paloma, trajo, y oiga, dice ahí, lea. Bueno, si usted sigue leyendo, dice que cuando la paloma fue, no encontró dónde posar su pie, sus pies. ¿Y las palomas tienen pies? Yo estoy hablando con usted y las palomas tienen pies. No, véalo, de verdad. Es que la Biblia es para leerla. Y va a ver que la paloma salía y no encontró su pie. Las palomas no tienen pie porque esta paloma representaba al Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo que la pregunta que yo te hago esta noche, la pregunta del millón: ¿a quién estamos soltando en esta pandemia nosotros?
abriendo la ventana del window. ¿A quién estamos soltando? ¿Al cuervo o a la paloma? Se acabaron los amenes. Eso está como cuando Jesús dijo, cuando Pilato dijo, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué gritó toda la gente? Porque comenzaron a gritar una turba. ¿Qué? ¿A Barrabás? Por eso el mundo está lleno de barrabasadas. Pero denle un aplauso a Cristo, hombre. Yo perdone, pero es la forma que Dios me mandó a predicar. Entonces la pregunta, entonces ahora veamos rápidamente, solo quiero mostrarle 2 ejemplos de gente que si no entiendes que es el momento de invierno, pero que tú eres águila y que ahora es tu mejor momento para la gloria de Dios, que tú eres almendro y vas a florecer. Y el que florece primero, fructifica primero. Segunda de Reyes 7:1 habla de Eliseo, que un rey llegó temeroso, nervioso, y entonces le dijo, viene el enemigo, vienen todos los ejércitos en contra mía, y el hombre metido en su problema. Hay un montón de gente estresada. La enfermedad más terrible que hay ahora es la gente no duerme, hay ansiedad, hay depresión por ver tanto problema y no encontrar respuesta. Entonces dice que Eliseo le dijo, pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, oiga la palabra profética, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrá comprar 6 libras y media de harina o 13 libras de cebada. En otras palabras, mañana va a estar todo baratísimo. Pero en ese momento, oiga pues, la cabeza de un burro costaba miles. La gente tenía tanto hambre que el estiércol de la paloma valía un dineral, estiércol de paloma. Y usted me dirá, pero eso fue ahí porque tenían hambre. Llegó tal el hambre que hasta se rifaban a los niños y se los comían. Usted sabe eso, que se los comían del hambre. Entonces fíjese que estamos viendo, el mundo está así. El mundo le da valor a un montón de excremento llamada droga, cocaína, heroína, lo que sea, dándole valor. El mundo paga un dineral por ver a la cabeza de un burro, una burra que no sabe si es burra o burro. De verdad, un artista, vaya a ver cuánto pagan por sentarse en una fila para ver a fulano de tal o a fulana que no sabe si es fulano o fulana. Estoy hablando con usted. Y a veces nosotros, ay hermano, que $10 para dar, para ir a un evento, mucho $10. Pero yo conozco gente que va a ver partidos de lo que fuera y a veces paga hasta boletos caros. Perdone, lo dije. Fueron los pastores que me dijeron que... Pero resulta que el hombre que era al brazo derecho del rey le dijo, esto no sucederá. Oiga, pues, ni aunque Dios abra la ventana de los cielos. Ni aunque Dios abra la ventana ¿de qué? De los cielos. No va a suceder. El profeta le contestó, pues tú lo vas a ver con tus propios ojos. Y le dijo, con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Lo vas a ver y no comer. Al incrédulo, la palabra profética que no se cree, pues al final lo va a ver, pero no va a comer. Pero ¿cuándo está la gente que le creemos a Dios? Entonces dice aquí, pero ese aplauso a Cristo, hermanos, está muy... A la entrada de la ciudad había 4 hombres enfermos de la piel que tenían lepra. Decían entre ellos, ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? ¿Qué eran los leprosos? Era gente que había estado buena, pero de repente lepra y lo sacaron. Los leprosos eran los rechazados, eran los que nadie quería, ni tocarlos, ni tenerlos cerca. Tenían que andar con una campanita para que no los apedrearan y no podían estar en lugares públicos. Dígame. Y esos 4 leprosos ahí comenzaron a pensar, ¿qué estamos haciendo aquí? Si entramos a la ciudad, se están muriendo de hambre, la ciudad de Samaria. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y entonces hicieron algo, porque atrévete a hacer cosas que nunca has hecho y vas a ver cosas que nunca has visto. Dígame. Si entramos en la ciudad,
morimos de hambre. Pues no hay nada que comer. Si nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir. Entonces, cuando no hay solución, haz algo. A veces es Dios que te cerró todo, porque cuando te cierra todo abajo es para que uno mire arriba, y de arriba vida, que bueno, y si nos matan, pues no importa, de todos modos vamos a morir. Pero se arriesgaron, y el que no se arriesga pierde. Y hermanos, se fueron los 4 leprosos, rechazados. ¿No le llama la atención que los rechazados tienen un plan en Dios? Y se fueron caminando, 4. Oiga, ese solo soy yo. Eran 4 que por mucho quisiera. Pero al anochecer se fueron al campamento de los sirios, y cuando llegaron cerca del lugar se dieron cuenta que ahí no había nadie. ¿Y sabe por qué? Porque Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de gran ejército, por lo que los soldados dijeron: el rey de Israel les ha pagado reyes a los hititas, al rey de Egipto, para que luchen contra nosotros. Huyamos, porque los 4 leprosos Dios les puso efectos amplificados. Llamó al brother del sonido y le dijo: ven para acá y pónmele efectos. ¡Pau, pau! Y todos comenzaron a huir. Hermano, 4 gente en el plan de Dios pueden transformar y hacer huir los ejércitos del enemigo. Los leprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas, se pusieron a comer y a beber, y también tomaron oro, plata, y todo eso lo escondieron. Oiga, aquellos leprosos que estaban a punto de morir se pegaron una forrada. Hermano, yo lo vi, se comieron un burrito como el que me llevó el hermano. Ese burrito era un burrazo, hermano. Yo nunca había visto un burro tan grande, ¿verdad? Una cosa. Y entonces, pero comieron, y con oro y con plata, pero lo escondieron. ¿Cuántos hemos sido favorecidos por Dios? Hermano, ¿cuántos ya han conocido a Dios y a su provisión? ¿Y qué estás haciendo con el mensaje? Estoy hablando contigo. Yo lo tengo bien escondido, hermano, porque nosotros somos iglesia puerta cerrada. Tenemos a Jesús afuera tocando la puerta y esperando que alguien le abra y entrar. Pero la iglesia del arrebatamiento le dijo a la que la lleva, a la guarda de la prueba: tienes una puerta abierta que nadie puede cerrar. Debemos de ser iglesias con puerta abierta, iglesias, vidas con puerta abierta, que le contemos a otros. Entonces dice que tomaron todo eso, lo escondieron, y dice que después dijeron: no estamos haciendo lo correcto. Hoy es día de buenas nuevas, hoy es día de buenas noticias. Hermano, allá afuera hay un montón de gente que no sabe discernir. Siempre me dicen: no, lo que pasa es que aquí la gente escoge trabajar y que vive en una rutina y que no sé cuánto. Eso es lo peor, porque no tiene significado tu vida. Está dando vueltas debajo del sol, pero debajo del sol todo es una rutina, todo va, todo viene. Pero hay algo encima del sol, el Dios de amor que mandó a su Hijo a salvarnos. Entonces, si nosotros callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Y aquellos 4 leprosos se volvieron de la buena noticia. ¿Y qué pasó, hermano Fernando? Que dice que el rey, que había encargado a su ayudante personal que cuidara la entrada de la ciudad, pero la gente, cuando los leprosos dijeron, y los vieron, hermano, porque ¿cómo llegarían los leprosos? ¿Muertos de hambre? ¿Cómo llegarían? Yo había uno, hasta lleva el burrote aquel así. Entonces los vieron y dijeron: es cierto. Y salió la gente en desbandada, y dice que la gente atropelló al incrédulo y lo atropelló, y este murió. Así se cumplió lo dicho por el profeta Eliseo cuando el rey fue a verlo. Entonces yo te hago una pregunta: ¿dónde está la gente que me entendieron que hay que abrir la ventana? En este momento de este invierno, pero con ropa doble. Porque la mujer abre la ventana con ropa doble y se ríe de lo porvenir, porque conoce el final del capítulo y el final de la historia. ¿Quiere ponerse de pie? Y me permite orar. Bendiciones. Si te gustó esta enseñanza y vives en el área del Northwest Arkansas y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos al 504 Norte 3 Street
en Rogers, Arkansas. Y también te invitamos para que te suscribas a nuestras redes sociales y puedas ver más notificaciones acerca de lo que esta iglesia está haciendo. Dios te bendiga y esperamos verte algún día en este lugar. Bendiciones.